Buenas tardes, buenos días, buenos mediodías a nuestro queridísimo auditorio de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y a nuestro muy querido y ya muy fiel público de este programa, La USUC, detrás de la escena de todos los viernes al mediodía, este programa aperitivo para que usted salga de aquí con mucho entusiasmo, curiosidad y, por supuesto, con mucha hambre. Como todos los viernes, hoy nos acompañan dos músicos extraordinarios, dos personas muy queridas, como todos los viernes, y dos personas fantásticas, interesantes, inteligentes, dos personas que nos complace muchísimo, como todos los viernes, poder compartir su visión, su perspectiva, sus comentarios, sus sentimientos, sus emociones con usted, miembro de nuestro querido público. Lidia Boone, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy. Y cabe mencionar que el día de hoy estamos festejando el Día del Médico. Entonces, nuestros más sinceros agradecimientos realmente a todos los médicos que hay por todo lo que hacen, por todo lo que arriesgan, todos sus esfuerzos día con día, mes con mes durante esta pandemia y los años de dedicación, como nosotros los músicos que ellos pasan formándose. Entonces, respeto y muchísimas gracias a todos los médicos el día de Muchas hoy. gracias, Lidia. Yo estoy seguro de que hablas totalmente a nombre de todos nosotros, no solo en la orquesta, de todos los músicos. Muchas gracias. Hoy, el Día del Médico, a aquellos que están literal en la primera línea, en el frente de guerra, en estos tiempos tan difíciles y tan peligrosos. Lidia, pues, ¿qué te parece si presentamos a nuestros invitados? Yo presento a uno y tú presentas al otro. Tú empieza, escoge el primero. Pues yo voy con mi sección de cuerda. Tenemos de la sección de primeros violines el maestro Pedro Sayas. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, muy buenas tardes a todos. Muy bien. Encerradito en casa, cuidándonos mucho, estudiando mucho, pero muy bien. Bienvenido, bienvenido, queridísimo Pedro. Y tenemos también a nuestro queridísimo Ariel Rodríguez Samaniego, fagotista de nuestra orquesta. Ariel, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar aquí. Hola a todos, queridísimo público, un saludo. Una pregunta preliminar que nos gusta hacer. ¿Cuánto tiempo ya tienen caballeros en la orquesta? Comienza Ariel, que es el que lleva más. Ariel, ¿cuándo te uniste a los SUG? En el agosto del 2011 me uní a los. Ya hay unos cuantos añitos, poquitos. 9 años tienes en la orquesta. Sí. 9 años. Yo llevo 6 años y 10 meses. Me uní en enero del 2014. Creo que justamente un 24, 25 llegué a México directamente. Entonces 6 años y 10 meses. 10 meses. Muy bien, pues pasemos inmediatamente a las preguntas de nuestro querido público y a ver qué pasa, a ver cómo nos va y a ver cómo les va a nuestros invitados con nuestras preguntas sorpresas. Lidia, por favor. Ajá. Pues tengo la primera pregunta el día de hoy de Elizabeth RB, que quiere preguntar a Pedro, ¿qué es lo que te hace diferente de los demás violinistas? Bueno, yo creo que esa es una pregunta difícil de contestar porque eso generalmente no lo debería decidir yo, ¿no? Eso creo que es una percepción un poco más externa, más del público. Yo creo que todos los violinistas tenemos cosas, digamos, similares, sobre todo los que nos dedicamos a este mundo profesional de la música. Pues tenemos nuestros estudios, logramos más o menos afinar, más o menos producir un buen sonido. Yo creo que la diferencia básica está un poco en cómo uno aborda diferentes repertorios, el resultado de cada interpretación y de cada repertorio, incluso qué es lo que me hace a mí diferente de hace 10 años. Porque yo hoy vuelvo a retomar obras que toqué hace 10, 15, 20 años y las abordo quizás desde otro punto de vista. A mí particularmente me sería muy difícil responder qué me hace a mí diferente. Yo creo que tengo el mismo respeto y compromiso con la música que mis colegas, por ejemplo, de la orquesta, que todos mis colegas o que todos los músicos que nos dedicamos, repito, de forma profesional a esto.
Y el resto pues se lo dejo a las personas que escuchan, ¿no? Y que ellos sean los que busquen un poco esas diferencias. Yo no las sé encontrar. ¿Tú puedes No, a pensar mí, perdón, bueno, discúlpame, adelante, mi querida Lidia. bueno, yo pensando si hay una pieza específica que puedes pensar, mencionaste, ¿no? De que revisitas a ciertas obras. ¿Hay algo Sí. que últimamente has retomado después de un rato? ¿Cómo fue? Sí, me pasó algo muy interesante en esta cuarentena y es el tener tiempo para estudiar, el volver a reencontrarnos con el estudio básico, el estudio por el estudio por el placer de estudiar y no el estudio vinculado al trabajo, que también es importante y es gratificante, pero se mira desde otro punto de vista. Me di a la tarea de retomar todos mis conciertos infantiles. Toqué desde los conciertos de reading, esos conciertos que tocan hoy mis alumnos. Exactamente. Tarara, tarira, tarira, todos esos conciertos, Kabalevsky, piezas que hace mucho que tocaba. Y es quizás redescubrir el gusto por volver a estudiar, ¿no? Y se puede redescubrir también volviendo al principio, ¿no? A cuando teníamos mucha ilusión, cuando empezábamos a descubrir cómo sonaba el violín. Obviamente, cuando abordas un repertorio ya más serio, por ejemplo, tengo una seria obsesión con las sonatas de Isaí. Sí se me abre otro mundo de posibilidades porque las abordo desde otro lugar. Al principio eran demasiado difíciles como para pensar en la música. Ahorita siguen siendo demasiado difíciles, pero ya ha pasado un tiempo en el cual se puede reciclar y se pueden sacar buenas cosas, o peores también puede suceder. Pues yo creo, regresando a la pregunta original, me permito intervenir para decir a a la persona que hace la pregunta porque Pedro hace una observación interesante que es, pues uno no puede fácilmente expresarse sobre uno mismo en esos términos. Pero creo que algo en lo que supongo que estarán todos de acuerdo conmigo, no hay violinista igual. Es decir, ¿qué es lo que hace a Pedro un violinista distinto a los demás? Pues que es Pedro. Y eso es más que suficiente para hacerlo Puede ser, sí. totalmente distinto a los demás. ¿Y qué es lo que hace Ariel para ser un fagotista completamente distinto a los demás fagotistas? Pues que es Ariel. Ni siquiera hay necesidad de entrar en detalles técnicos, interpretativos. Ariel es un fagotista diferente porque, mira, el tenuto, no, eso es se vuelve casi prosaico. Los músicos son todos únicos, todos. No hay un músico igual a otro. Todos son diferentes, todos son únicos. Y esa es una de son tan diferentes y tan únicos como los seres humanos. Y esa es una de las grandes, bellezas, digamos, esenciales del arte. No hay un músico igual a otro. Y ese es uno de los grandes milagros de la música. A pesar de esa diferencia intrínseca, de esa diferencia primaria, a pesar de esa diferencia, los músicos pueden comunicarse y generar un resultado conjunto coherente y que tenga sentido. Pero bueno, continuando más o menos en este tenor, mi queridísimo Ariel nos pregunta, y discúlpenme, pero tengo ahora mi guión un poco demasiado pequeño, nos pregunta don Elliot Quiroz, que es una persona muy cercana a nuestra orquesta, le mandamos un gran saludo y un abrazo a Elliot Quiroz, que nos acompaña con mucha frecuencia. Pregunta, Ariel, ¿por qué el fagot? Bueno, esa es una pregunta muy... Instrumentos más baratos. Casi. Bueno, mira, querido público, ¿por qué el fagot? Había algo que yo había escuchado que era el sonido del fagot, sin embargo no había tenido la oportunidad de identificarlo físicamente el instrumento. Sucedió algo en mi niñez donde yo fue como empecé en una banda en la escuela, después me llamó la atención cierto instrumento de la banda, fui a la escuela de música a hacer exámenes para entrar a la escuela de música y me topé por pura casualidad, literalmente. Pues una niña comentó, ahí están haciendo un examen de un instrumento muy raro
y mi padre estaba conmigo en ese momento. Le dije, espérame, voy a ver qué instrumento es. Me paré en la puerta donde estaban haciendo examen para el instrumento y vi el fagot y fue como viajar en el tiempo en que ese instrumento yo lo había escuchado. Y nada más y nada menos que en las caricaturas. Yo había escuchado el fagot desde muy pequeño y fue con una conexión instantánea. Me llamó muchísimo la atención el tamaño del instrumento, porque para un niño de 9 años es relativamente bastante impresionante, ¿no? Y al identificar el instrumento, al decir, esto yo lo había escuchado, pues ahí empezó el viaje. Ahí empezó todo este camino relacionado con la música, donde me fascinó. Así de sencillo, me fascinó. Fue cuestión de empezar y ver que tenía las posibilidades de tocarlo también. Tuve una gran experiencia con mi primer maestro de fagot porque era muy buen pedagogo, además, ¿no? Entonces, todo esto fue marcando, ha ido marcando mi trayectoria, también como maestro. Muy bien, pues muchísimas gracias por la respuesta. Adelante, Lidia. Tengo una pregunta sobre eso. Desviando un poco, pero un hilo conector entre nuestros dos invitados en esta semana es Cuba. Y Cuba pertenece en Guanajuato, especialmente en este mes, porque Cuba fue invitado de honor este año en la edición de Cervantino. En circunstancias normales, para quienes no están aquí en Guanajuato, dentro de las cosas que hace el país invitado es de hacer como una muestra de su cultura. Hay típicamente un sede donde hay comida, donde hay arte, donde hay cosas así. Yo les quiero preguntar a ustedes dos, si hubiera sido un año típico, ¿qué les hubiera gustado ver como muestra de Cuba? Uy, si me permiten. Comida, arte, algo, no Todo. sé, lo que sea, pero fuera de música. Comida, Ajá, y cuéntanos más detalles. más detalles. Bueno, de la comida típica, el arroz con gris, los plátanos, la manera en que se prepara el cerdo, para hacer que es parte fundamental de la comida en nuestro país natal. Y pues el baile, también me hubiese gustado ir a escuchar música bailable, que seguramente hubiese estado presente en muchas partes, ¿no? De nuestra ciudad. Eso me hubiese encantado, la verdad. Muestras de pintura también, de obras de arte, escultura también, me hubiese encantado. Pedro, pensamientos. Yo hubiera estado muy bueno, no sé si estaba invitado, pero si hubiera venido el Ballet Nacional de Cuba hubiera sido impresionante. Es muy, muy sorprendente ver una función del Ballet Nacional de Cuba en vivo y alguna muestra de literatura. O sea, ya vimos que igual desde la Sinfónica estamos participando en cierta manera en la exaltación de la figura de Alejo Carpentier. Hubiera sido muy, muy bueno volver a encontrar esos libros de Carpentier, de Lesa Lima, de Virgilio Piñera o incluso de los más recientes. Hubiera estado muy bueno. Y bueno, y como Ariel, yo creo que ser cubano en cierta forma no se te quita nunca, como a nadie se le quita su nacionalidad. Hablamos chistosito, entonces cuando nos juntamos con otro paisano, a los 5 minutos estamos hablando como hablábamos allá. Sí, es tener de nuevo ese vínculo. Por ejemplo, yo no sé Ariel, pero una de las cosas que yo más extraño es el mar por todos lados, ¿no? Ver el mar, y ver el verde y ver la naturaleza, ¿no? Obviamente, eso no me lo hubiera traído Cervantino, pero me hubiera traído muy buenos recuerdos de esas imágenes. Bueno, pero afortunadamente Cuba ahí está. Cuba ahí está y está muy cerca. Muy cerca. Sí. Y mencionaste algo súper interesante sobre la literatura y cabe mencionar un podcast que se grabó el día de ayer. Roberto, cuéntanos sobre lo que es. Bueno, el podcast, y muchas gracias Lidia por hacer la mención, en realidad se grabó hace mucho tiempo, fue una travesía larga para poder
una travesía con la tenacidad del creador del podcast, que es nuestro colega Bruno Mente. Bruno, miembro de la sección de chelos de nuestra orquesta y aparte de todo, maestro en letras hispanas por la Universidad de Guanajuato, con la tenacidad de Bruno y de nuestra coordinadora de producción, Lilian Bello, pudo ver finalmente la luz ese podcast que ayer tuve yo el honor de participar en su presentación. El podcast se llama Beethoven desde la perspectiva de Alejo Carpentier. Se los recomiendo muchísimo, es una verdadera delicia, es un podcast de aproximadamente 22 minutos, fantástico, muy bien construido, muy bien grabado. En unos momentos aparecerá en su pantalla el enlace para poder acceder a este podcast que está alojado en la página de internet de nuestra orquesta. Y ayer tuvimos el privilegio de presentar este podcast en un conversatorio con el doctor Andreas Kurz, quien es el director del Departamento de Letras Hispánicas de la Universidad de Guanajuato y un literato especializado, un experto en la obra de este gran escritor cubano, Alejo Carpentier, y con la maestra Mónica Uribe, que también es titular de la Unidad de Investigación de Estética y Filosofía del Arte del Departamento de Filosofía, también de la Prisma de la Universidad de Guanajuato, y por supuesto con la participación del maestro Bruno Mente, miembro de nuestra sección de chelos y aparte de todo también maestro en letras hispánicas. Fue una verdadera delicia esta charla de ayer y les recomiendo, les sugiero que vayan, que acudan a internet a disfrutar de este maravilloso producto cultural, obra de Bruno Mente, Beethoven desde la perspectiva de Alejo Carpentier. Una pequeña nota de contexto. Alejo Carpentier fue fue un compositor muy importante también, un compositor importante dentro del catálogo de compositores cubanos y fue un musicólogo que realizó una investigación y un catálogo muy extenso de la música popular cubana, un musicólogo muy, muy, muy importante en la música cubana que, como todos sabemos, pues tiene una tradición y una cultura musical profundísima y vastísima y de una potencia extraordinaria, ¿no? Bueno, pues Beethoven desde la perspectiva de Alejo Carpentier. Podcast. Perfecto. Sigo con otra pregunta, igual para Pedro, y que viene otra vez de Elizabeth RP, y quiere saber cómo logras ser tan relajado al tocar. Yo creo que fingiendo. No se puede estar tan relajado. Lo que pasa es que tiene que haber siempre, el público no tiene por qué enterarse de cuánto puedes estar sufriendo. O no, y la mayoría de las veces pues no sufres, ¿no? O sea, yo creo que todo tiene que ver con la preparación y con la seguridad. Cuando se trabaja bien, cuando uno se siente seguro, cuando está totalmente convencido de que se va a parar al escenario a hacer quizás no algo extraordinario, pero sí tu mejor esfuerzo, yo creo que la conciencia está mucho más tranquila, da un poco más de paso a la imaginación o al disfrute y no se siente esa tensión. Yo tengo algunas cosas, algunos de mis peores conciertos o presentaciones han sido no justamente conciertos que hayan salido mal, sino conciertos en los que no he estado muy preparado, ¿no? Y eso creo que el público lo puede notar mucho más. Pero en realidad nadie está tranquilo en el escenario o alguien está relajado 100% en el escenario. O sea, si hay una tensión, creo que la tensión mala es la que te bloquea y te dificulta trabajar, pero la tensión normal es buena. Esa adrenalina del concierto hace que el resultado al final sea mucho mejor. Por otro lado, yo creo que aunque yo no soy particularmente nervioso, o sea, a mí no me cuesta mucho trabajo, la verdad, presentarme en público. Sí hay una tensión. Se nota un poco más, se nota un poco menos a veces. A veces me brinca el arco, que no lo puedes controlar en una nota pianísimo y de 19 tiempos, y el arco tiembla.
y uno pues ya le pone un poco más de vibrato o se esconde busca la forma de que no se note, pero relajados no estamos, eso sí lo puedo asegurar, ninguno. Tú mencionaste hace ratito, ¿no? Del ballet y me hace pensar en una situación del ballet que nunca es fácil, pero se vuelve posible. Así es, en cierta forma, ¿no? Tocar un instrumento. No es que llega un momento que sin pensar nada, que todo sale idealmente, pero que se vuelve posible y con cuidado y con elecciones y con equilibrio entre la relajación y la atención necesario. Claro, Entonces, y es que la música es una cuestión muy seria, o sea, si no estás seguro de que lo vas a hacer medianamente bien, yo creo que no lo hagas o no te pares en el escenario. O sea, a ver si sale, no funciona. Entonces, lo primero es estar seguro de que va a salir. Lo primero es estar seguro de que hiciste por lo menos el mejor esfuerzo. Yo creo que eso es lo primordial, ¿no? Y ya el manejo que uno haga de los recursos que tiene a la mano en el escenario ya va un poco más con la experiencia y con el oficio, ¿no? Pero sí hay que estar muy seguro primero antes de hacer cualquier cosa. Efectivamente, pues coincido contigo, Pedro, y por supuesto, viniendo de una persona como tú, yo conociéndote como alguien muy disciplinado, la base de la confianza y la base y la confianza que nos permita sentirnos cómodos en el escenario es el trabajo previo. Si no hay un trabajo previo con el cual hayamos construido un resultado sólido y convincente, jamás vamos a estar tranquilos en el escenario, a menos de que seamos unos cínicos. Pero si somos unos cínicos, entonces sí, coincido contigo, Pedro, no merecemos el escenario. El escenario es un privilegio y ese privilegio hay que ganárselo. Bueno, pues creo que llegamos a el momento, por un momento desapareció nuestro compañero Ariel, me están indicando que se le reinició su computadora. Fíjense, tantos años de desarrollo tecnológico, tanto esfuerzo, tantos miles de millones de dólares invertidos y tantos miles de millones de dólares gastados, no, se consumen como pan caliente las computadoras y hoy por hoy no hay una sola empresa que pueda construir un aparato que realmente funcione y en el que podamos confiar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Tenemos sobreestimada a la tecnología, pero bueno, por eso hablar en persona siempre será infalible. Ok, pasamos a las recomendaciones. Bienvenido de nuevo, queridísimo Mariel. A las recomendaciones, esta vez serán discográficas. Por ahí les van a poner la portada en pantalla. Quiero recomendarles este viernes un disco que está casi fuera de circulación, pero todavía lo van a poder encontrar en algunos servicios de streaming. Es posible que todavía lo encuentren en Spotify y todavía lo pueden encontrar en Amazon Music. Y es un disco de el maestro mexicano Eduardo Mata, dirigiendo un ensamble de músicos mexicanos. ¿Y por qué les recomiendo este disco? Porque incluye música de Julián Orbón. Julián Orbón es uno de los, en mi opinión, más importantes compositores latinoamericanos del siglo XX y es un compositor desafortunadamente aún poco divulgado, poco conocido, al menos si lo comparamos con Villalobos, con Ginastera. Orbón de alguna manera no ha tenido la proyección mediática. ¿Qué es lo interesante de este disco? Julián Orbón, por cierto, fue un compositor cubano, quizá compositor sinfónico, quizá uno de los 2 o 3 más importantes cubanos del siglo XX. ¿Qué es lo que me parece interesante de este disco que les estoy recomendando? Que tiene una obra, que este disco es el único que ha grabado esta obra, que es una verdadera obra maestra y que se llama Hymnus. Permítanme un segundo porque siempre se me va el nombre. Hymnus ad Gallicantum.
lo cual significa himno al canto de un gallo. Entonces, ¿de dónde viene esta música? Bueno, el himno al canto de un gallo es un himno escrito por Prudencio, un poeta romano católico del siglo IV. En ese contexto literario, el gallo se utilizaba como una alegoría de la aparición de Cristo. Y Julián Orbón musicalizó este himno, que está naturalmente escrito en latín, de una manera verdaderamente magistral. Es para pequeño ensamble de cámara y soprano, himnus ad cantum gallicum. Y les leo, me tomo la libertad de leerles una pequeña frase con la que comienza esta obra. Dice, despierta, ha nacido el día brillante, el gallo heraldo proclama la mañana. Fuera de la cama, perezoso, lejos el letargo de la decadencia del alma. Yo, reloj, estoy parado en la puerta. Es obviamente el manejo que le da Orbón a la música para acompañar a este texto que es de origen relativamente solemne. Es un manejo, él le agrega un cierto humor, digamos, al texto y lo rodea de una manera realmente refinada y magistral, de una estética musical neoclásica con guiños al, al barroco temprano, pero naturalmente, pues con sonoridades y con una instrumentación absolutamente modernas. Es una obra maestra y es la única, este es el único disco que tiene, es la única vez que se ha grabado esta obra en ese disco que tuvieron en su pantalla de Eduardo Mata. Eduardo Mata dirigiendo música del gran Julián Orbón. Pues creo que, si no me equivoco, es hora de pasar al ¿sabías qué? ¿Cierto? Gracias. Muy bien, pues don Andrés, estamos listos para el ¿sabías qué? Hola, mi nombre es Elizabeth Martínez Ramírez y soy violinista de la OSUC. ¿Sabías que Niccolo Paganini, el violinista más famoso de todos los tiempos, padecía del síndrome Ehlers-Danlos o EDS por sus siglas en inglés? Esta enfermedad, causada por una deficiencia en la síntesis del colágeno, produce en quienes la padecen una extrema facilidad para sufrir hematomas, hiperelasticidad en la piel e hipermovilidad en las articulaciones. Aunque en la época de Paganini, quien por cierto nació un 27 de octubre de 1782, esta enfermedad aún no era identificada, su médico personal, Francesco Donati, publicó un artículo sobre su afamado paciente donde decía: la mano de Paganini, aunque de tamaño normal, tenía una capacidad de extenderse al doble debido a la elasticidad de hombros, muñecas y falange, y en su mano izquierda, con la que sostenía el violín, tenía una extraordinaria flexibilidad en las primeras articulaciones que le permitían moverse en forma lateral sin cambiar la posición de la mano. También muchos relatos de la época hacen énfasis en su extraña y peculiar apariencia, producto también de este padecimiento. Se le describe muy alto, sumamente delgado, con extremidades larguísimas, con una palidez súper marcada que se acentuaba aún más por su cabello y por su ropa, ambos largos y negros. Y su rostro, que estuvo lleno de arrugas desde su temprana adultez, terminaba de completar su aspecto dándole una apariencia cadavérica y sumamente demacrada. Puede que te estés preguntando si esta enfermedad es la razón por la que Paganini llegó a convertirse en el grandioso violinista que todos conocemos hoy en día. Pues la respuesta es sí y no. Si bien es cierto que poseía de una constitución anatómica muy especial, también hay que añadir a eso el grandioso talento innato que tenía, las miles y miles de horas que invirtió en trabajo intenso y la increíble e inigualable facilidad que tenía para cautivar y conmover a su público. Paganini se valía de todos los recursos posibles para causar en sus escuchas una marcadísima impresión, ya fuera haciendo alarde de un virtuosismo sin igual o utilizando trucos un poco cuestionables como romper las cuerdas de su instrumento en la mitad de las presentaciones. Con este violinista nadie podía quedar indiferente, o lo amabas o lo odiabas. Niccolo Paganini pasó a la historia por crear mucha música muy bella
caprichos para violín solo si es que aún no lo has hecho, y también que revises sus obras para violín y guitarra, ya sean sus sonatas o sus duetos concertantes, ya que Paganini, además del violín, también tenía un excelente dominio de la guitarra y de la viola. Muchas gracias por esta cápsula donde aprendimos un poco más sobre Paganini. Sigo yo con una recomendación igual discográfico y el día de hoy me quedé, bueno, pensando en un disco ya también grabado hace mucho de Tony Bennett y Bill Evans y se llama muy sencillamente The Tony Bennett Bill Evans Album. Sabía que me caía bien, pero resulta ser que Bill Evans es zurdo, pues doblemente bueno. Pero me encantan estos dos músicos por la calidad realmente que los dos tienen. Y es un disco muy íntimo, realmente podría haber sido un proyecto ahorita de la cuarentena. Son simplemente dos músicos, dos grandes músicos juntándose, piano y voz, y con canciones bellas, realmente, ¿no? De lo antiguo. Los dos tienen un timbre muy, muy especial, muy, muy único. Solo hay un Tony Bennett y lo admiro mucho por cómo ha tenido su carrera. En el curso sigue cantando ahorita, sigue con una calidad y sigue con una disposición a innovarse, renovarse, a aprender de mantenerse fresco, que admiro mucho. Luego con Bill Evans, no importa cuál piano tocó, podría ser uno totalmente echado a perder, digamos, porque ni son la 1 de la tarde. Pero un piano no muy bueno, él lo toca y lo sabes al instante. Él tenía un tacto realmente para el piano que me fascina. Se me hace muy bello la calidad de sonido y sabe perfectamente distribuir espacio, cuando llenarlo y cuando dejar espacio. Se me hacen musicazos, lo disfruto, lo escucho año con año y espero que lo puedan disfrutar mucho. Entonces es The Tony Bennett Bill Evans Album. Oye, Lidia, y es un disco extra. Yo soy fan también, gran fan de los dos, de Bill Evans. eh, hicieron varias cosas juntos, efectivamente extraordinarias, pero Tony Bennett tiene 90 y tantos años. Y hay por ahí ahorita un video que grabó hace un mes, o sea, un video de pandemia, pues lo grabó desde su casa. Y todavía tiene, pues, digo, ya es que tiene más de 90 años, entonces evidentemente, pues ya no, ya eso se nota, ¿no? Invariablemente, pero lo sigue haciendo y no, la verdad es que como es perceptible en su voz la avanzadísima edad, sin embargo, mantiene ese color y mantiene, pues, casi esa potencia. Es muy impresionante, búsquenlo, porque hay un video ahorita en YouTube que acaba de grabar Tony Bennett hace un mes, un video de pandemia, y es impresionante este hombre, cómo a esa edad puede seguir cantando así. Pero bueno, pues continuemos con las preguntas. Tienes uno tú, Roberto, ¿verdad? Para Ariel. La siguiente pregunta es para mi queridísimo Ariel. Pregunta don Elliot Quiroz. ¿Cómo llegaste a México y cuál fue tu proceso de migración? Supongo no se refiere a tu proceso administrativo, supongo que se refiere a, cuál fue, digamos, tu proceso de salir de tu país y de decidir establecerte en México. Bueno, ¿cómo llegué a México? Fue una posibilidad que se presentó para la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz, para la cual envié un video. Quiero hacer un paréntesis. La Sinfónica Juvenil en esa época la dirigía el maestro Luis Herrera de la Fuente. Entonces, pues pasé por todo un proceso administrativo una vez que fui seleccionado y así llegué a México como estudiante. En realidad tenía una beca
para pertenecer en esa época a la Sinfónica Juvenil. Fueron unos años muy provechosos, unos años en los que enriquecieron mucho eh, como persona, como músico. La orquesta tenía una gran calidad eh, musical, una gran calidad humana y de verdad fue muy lindo, una experiencia fantástica. Tengo amigos por toda la República Mexicana y aquí en la orquesta inclusive, que fuimos compañeros en esa etapa de mi vida como integrante de una orquesta sinfónica juvenil. Y de esa manera llegué yo aquí a México y siguió el camino he seguido el camino, ¿no? Aquí dentro de este país tan hermoso que también lo considero mi país, eh, que es México. Qué lindo, Sí, qué lindo relato. Muchísimas gracias, Ariel. sí. Pedro, fue algo parecido. ¿Cómo fue que tú llegaste en México? Tienes el silencio. Perdón, Ajá. es que hay mucho ruido acá. Yo había estado antes en México, en el 2011, como parte de la Orquesta de las Américas, la YOA. Había estado de gira. Eh, Tengo que decir que fue mi primer viaje al extranjero, en México, y me fascinó. Pero pues no tenía yo ningún otro plan que no fuera la YOA. Luego en este tipo de giras quedan muchas amistades, quedan muchos conocidos y seguimos estando en contacto y justo el que era hace ya 7 años, el jefe de personal de la OSUC, era también el jefe de personal de la YOA, Gilberto Martínez. Andábamos siempre en contacto y me dijo, hay audiciones en la OSUC, ¿no quieres participar? Y yo dije, pues sí, ¿por qué no? Pues también mandé un video sin mucho entusiasmo, la verdad, porque no creía que fuera yo a ganar. O sea, fue complicado, de hecho, hasta grabar el video. Hace unos días publiqué un detrás de escena de todos los desastres que me sucedieron en la grabación y los recopilé juntos en un video que es un desastre. Bueno, y resulta que sí quedé. Luego sí me fue un poco más difícil viajar. Por alguna razón estaba muy complicado la cuestión de las visas y estas cosas y me demoré casi un año en poder llegar. Y llegué en enero de 2014 aquí a la orquesta. La orquesta me guardó el lugar. Eso sí se lo tengo siempre que agradecer a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, que aún sabiendo que ya yo había ganado la audición, pero no podía venir, decidieron esperarme. Entonces es un gesto que siempre voy a agradecer muchísimo porque hubieran podido perfectamente repetir la audición. Bueno, Oye, pues qué bueno, em, qué felicidad que haya la orquesta podido guardar tu lugar porque estás aquí con nosotros. Y me permito mandarle un saludo a nombre de todos. Supongo que tendrán muchos colegas en común a nuestro queridísimo Gilberto Martínez, que muy probablemente nos está escuchando. Un saludote. seguimos. Saludos. Pregunta aquí para Pedro, que viene de Carla Villalobos. Hola Carla, ¿cómo estás? Y ella quiere saber, ¿alguna vez pensó en estudiar otra carrera? Hola Carla, espero que estés estudiando tus escalas y esto que voy a decir no lo Sí. tomes en serio. Yo soy músico porque me engañaron, literal. Yo tengo un historial de intentar salirme de la escuela de música desde el principio y era muy complicado porque mis padres eran muy inteligentes y siempre lograban engañarme para que no me saliera. Yo toda mi vida lo que quise ser y lo que haría ahorita si se me presentara la oportunidad sería capaz de dejar el violín, es piloto aviador o cualquier otra carrera que tenga que ver con la ingeniería aeronáutica. Esa es mi verdadera pasión. La música es mi pasión y es mi trabajo, pero mi obsesión es la aviación. Yo conozco todos los modelos de avión, conozco cómo funciona cada sistema de avión, tengo todos los simuladores, tengo todo y soy violinista porque mis padres me engañaron. El mayor engaño fue cuando llegué al último año de secundaria, es el último año de nivel elemental en Cuba y ahí haces las pruebas de acceso para lo que sería la prepa, allá se le llama nivel medio de música, digamos el conservatorio. Esos son 14, 15 años. Yo tenía ya
no quería seguir tocando, había tenido algunas discusiones con mi maestro, un excelente maestro, Héctor Barrientos, al cual le mando muchísimos saludos porque ha sido mi único maestro, maestro duro, y yo estaba muy molesto y ya no quería. Y le dije a mis padres que no me iba a presentar a la prueba de nivel medio, que solamente que iba a hacer mi prueba en la academia militar para hacerme piloto. Mi papá muy inteligentemente me dijo, para ser piloto pues, tienes que medir 2 metros, tienes que estar fuerte, tienes que no padecer ninguna enfermedad. Yo era muy alérgico de niño, entonces resignación total. Tuve que hacer las pruebas para el nivel medio y seguir la carrera de violín. Para mi sorpresa, 3 meses después me monté en un avión y el piloto medía 1,60, era obeso y tenía 75 años. Entonces, desde ese día odié un poquito a mi papá porque me engañó miserablemente. Y engaños de ese tipo durante mi niñez, yo siempre me quise ir. Gracias a no sé a qué, no me fui, ¿no? Porque no creo que me ha ido tan mal como violinista. Pero sí, mi verdadera pasión son los aviones. Pues vaya testimonio revelador. Tengo que decirle, para aclarar al público que quizá no te conoce, Pedro, querido público, quiero aclarar nada más que Pedro es un extraordinario violinista, extraordinario músico y extraordinario violinista. Así es que probablemente si hubiera sido piloto aviador, no hubiera sido tan buen piloto como es violinista. Así es la vida. Es Te da probable, unas es cosas y te probable, quita en otras. es probable. Pero bueno. Bueno, pues pasemos a la siguiente pregunta. No, es broma, es broma. La siguiente pregunta es de Vianey Contreras y es para Ariel. Ariel, ¿cómo consideras que la música puede aportar a la humanidad en los tiempos actuales de la pandemia? Uy, bueno, la música no puede, la música está aportando en estos tiempos de pandemia. Yo creo que la música, algo que tiene la música es el poder de sensibilizar. Y en este momento lo más importante de la música es que alegra el alma. Y yo creo que ahí lo dejaría porque es el mayor aporte dentro de toda esta situación en la que hemos estado viviendo. Yo creo el que ve un video de una orquesta, de un músico solista, de música, lo que más está aportando es permitir a la persona abstraerse de los problemas que tiene y poder desconectarse, ¿no? De toda esta situación en la que vivimos, el encierro y todo lo demás, ¿no? El estrés, la ansiedad que nos produce toda esta situación. Entonces, la música, yo lo resumiría en que nos puede alegrar el alma dentro de toda esta situación en la que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Qué linda respuesta. Oigan, tengo una pregunta sorpresa. Les confieso que estuve dándole vueltas en la cabeza. Tenía yo la intención de hacerles una pregunta sorpresa, ubicándolos en el escenario de un lugar en donde hay un buen cuarteto o quinteto de son y muchas chicas guapas, pero pensé que quizá no era lo más propio considerando que ustedes ambos son casados. Así es que voy a utilizar una de mis preguntas sorpresa que ya he utilizado anteriormente y que de todas formas creo que puede aplicar bien para ustedes. Tienen un librero amplio de aproximadamente 2 metros de ancho. En una esquina está la última botella de mezcal o tequila que tienen en la casa, o ron, y en la otra esquina está la última taza de café que tienen, cuando menos para ese día. De repente, súbitamente, estamos en México, en un territorio de mucho movimiento telúrico, tiembla y se van a caer las dos. ¿Cuál salvan? ¿La de la izquierda, es decir, el café, el último café que tienen, o la de la derecha, la botella de ron? Ariel. La botella de ron. A pesar de que no soy de tomar, tomo ocasionalmente la botella de ron, la verdad.
Aquí Sí. puedo conseguir muy buen café. ¿Y tú, Pedro? Yo voy a responder con ese meme que dice que el agua es vida, porque con el agua hago café y sin el café todos ustedes estuvieran muertos. Entonces, eh, creo que salvaría el café. Aparte, soy un cubano muy raro porque no me gusta el ron. Ah, ok. Ni me Bueno. gustan los destilados tampoco. O sea, no tomo mucho destilado, no tomo mucho tequila, ni mucho mezcal. Y el ron, pues tampoco me hace tan feliz. Entonces, si hubiera sido una cerveza, creo que sí hubiera salvado la cerveza. Ah, ok. Porque también el agua es vida y con el agua se hace cerveza. Pero si es café, es café. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Otra pregunta para ti, Pedro, que viene de Mirna Elena y quiere saber, tú como músico, ¿tienes algún personaje actual o del pasado en el que te inspira para ser como él o ella? No sé si uno, y ni siquiera sé si tenga que ver con la música. Okay. Obviamente en la práctica no lo soy, pero yo tengo una gran admiración por los hombres renacentistas, esos hombres que eran capaces de saber de todo y hacer de todo, ¿no? O sea, a lo mejor estoy poniendo un ejemplo que se va un poco de época y se va un poco del alcance real, pero es mucho más cierto. Quizás referentes básicos, pues los tengo en mi familia, pues, mis padres, o en mis familiares más cercanos, o en mis maestros o algo así, pero si un referente, si tengo que mencionar algún referente universal, yo me metería en esa época renacentista, donde un hombre era capaz de pintar algo como la última cena y pensar en un plano de un helicóptero y al mismo tiempo pensar en cómo crear una máquina que pudiera calcular las ovejas que tenía el pastor y al mismo tiempo idear la mejor forma de hacer el queso o sea, ese tipo de personas con esas capacidades de no solamente hacer manualidades, sino de hacer trabajos intelectuales importantes, llevarlos a la práctica. Y ese tipo de personajes son los que yo creo que podrían ser mi referencia, sin tener ninguno en específico, ¿no? Yo creo que es más de una actitud, de ese tipo de actitudes. Yo creo que son las actitudes que podría tomar de referencia. En la música, pues obviamente Bartók es uno de mis héroes, mucho más que Shostakovich, por ejemplo, que me encanta, pero Bartók, Stravinsky, Beethoven o Bach o Isaí últimamente, ¿no? En ese tipo de la música, esos serían mis héroes. Y en el plano cercano, pues mis padres, ¿no? Mi familia y los que no me dejaron hacer lo que me daba la gana cuando niño y me obligaron a estudiar para que yo esté aquí hoy. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Pedro. Pues ya se acerca el final de esta muy agradable charla que se antoja extender una media hora más, pero con una cerveza, con un ron, y quizá un guacamole. Pero bueno, ante esa imposibilidad, bueno, pues pasamos a la última pregunta para Ariel. La pregunta la hace Alina Blanco. Son dos preguntas. ¿Qué se siente ser maestro? ¿Y qué consejos darías para un mejor desempeño técnico al estudiante? Supongo que se refiere en términos generales, digamos, ideológicos, no concretamente. Bueno, el ser maestro es una posibilidad que te brinda la vida de poder transmitir tus conocimientos, ¿no? El poder tener la satisfacción de ver a tus alumnos triunfar, de poder apoyar a tus alumnos sin distinciones, ¿no? Tienes que tener una gran vocación para poder ser maestro. Y si tienes esa vocación, lo disfrutas desde el primer día que llega un alumno contigo. En cuanto al otro, ¿qué consejos? Pero técnicamente yo creo que a lo mejor podría ser referente al fagot más bien, o la manera de estudiar. Hablando de Yo diría, técnica, yo pensaría que es de manera general en la aproximación al estudio. bueno, lo primero yo creo que sería
tener un régimen de estudio que fuese de estudio diario. Sería importante que no solamente cuenten las horas de estudio, sino la calidad del estudio. Y algo que yo agregaría aquí sería la paciencia y la perseverancia a la hora de estudiar, que es muy importante para desarrollar una técnica en el instrumento que sea, ¿no? Me parece que la paciencia y la perseverancia es de suma importancia para poder desarrollar las capacidades, ¿no?, que tenemos cada quien. Totalmente de acuerdo con práctica diaria. Si quieres mejorar, es esencial. Mi abuela musical, la maestra de mi maestra, decía que solo hay que estudiar los días que comes. ¿No? Si estás suficiente bien para comer, entonces estás bien para estudiar. Pero sí, si quieres ver avances, es necesario trabajo diario. Bueno, Exacto. pues muchísimas gracias, queridísimo Pedro, muchísimas gracias, queridísimo Ariel. Hemos llegado ya al final de esta edición número 18, si no me equivoco. Es decir, ustedes son el participante 35 y el participante 36 de este programa, la USUC detrás de la escena, que lleva ya pues casi 5 meses de vida. Antes de pasar a la despedida oficial, por supuesto, la última rúbrica de este programa, que es el dato curioso de la semana, cortesía de Juan Carlos Urdapilleta, el bibliotecario que lo sabe todo, y vaya que lo sabe todo. Les leo lo que nos envió don Juan Carlos Urdapilleta. Una de las cosas maravillosas de la investigación es que te conduce por rutas por las cuales jamás te imaginaste transitar. Justo buscando platicarles algo interesante, es que decidí inicialmente no hablar del timbre conmemorativo que emitió el Servicio Postal Alemán en ocasión del multicitado 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. Y para que nos demos cuenta la importancia que tiene para los alemanes el genio de Bonn, es decir, Beethoven, nada más imprimieron en el primer tiraje 626 millones de estampillas. El mayor primer tiraje en toda la historia del servicio postal alemán. Continué con mi búsqueda y de pronto me encontré con dos nombres que no me decían nada y estoy seguro de que a ustedes quizá tampoco, y que marcaron una nueva ruta en mi investigación. François Fournier y Jean Sperati. ¿Los conocen? Pues les diré que son considerados los mejores en su profesión en toda la historia. Son los mejores falsificadores de timbres postales de todo el mundo y de todas las épocas. La ficha biográfica de Fournier en Wikipedia dice: nombre François Fournier, nacionalidad franco-suizo, ocupación falsificador de arte y diseñador de estampillas. El señor Fournier, evidentemente, no se apenaba de su profesión. Al contrario, estaba muy orgulloso. Motivos no le faltaban. Y es que decía que él solo vendía sus timbres como copias. El problema era que otras gentes abusaban y vendían sus copias como originales. Después que falleció, el gobierno suizo decidió comprar toda su colección de timbres, la cual había quedado en manos de la viuda de un ex trabajador de su taller, y así evitar su mal uso. Se lograron juntar 400 kilogramos de timbres y para evitar cualquier tentación, se les prendió fuego. Una lástima, ya que tal vez muchos de ellos seguramente eran más bellos que los originales. Jean Sperati, considerado aún mejor que Fournier, solo les contaré que después de haber realizado miles de imitaciones de timbres durante cerca de 30 años, finalmente fue detenido y sentenciado por falsificación. Pero como ya tenía 64 años, logró evitar el encarcelamiento. Un tiempo después, la Asociación Filatélica Británica le regaló 10 millones de francos, solo con una condición: que dejara de hacer sus pequeñas joyas artísticas.
Cuando murió en 1957, el Museo Británico compró su taller y en vez de recurrir al fuego, como lo hizo el gobierno suizo con la obra de su colega Fournier, exhibe con orgullo las excelsas ventanitas del mundo del gran artista Jean Ferrati. Ese fue, pues, el dato curioso de la semana, cortesía de Juan Carlos Urdapilleta, el bibliotecario que lo sabe todo y, reitero, vaya que lo sabe. Ahora sí, pues, hemos llegado oficialmente al final de este programa de viernes detrás de la escena, los sub detrás de la escena, y no sé si tengas tú, Lidia, los nombres de nuestros próximos invitados. Así es, en la próxima semana nos acompañará Omar Barrientos de la sección de chelos y Augusto Mirón, mi vecino en la orquesta de la sección de violas y también en la vida real, vive aquí a 50 metros de mi casa. Entonces, para que vayan pensando en sus preguntas para estos dos muchachos. Luego también esta noche a las 8 de la noche hay concierto, hoy con título Rincones del siglo XX. Roberto, ¿quieres platicarnos un poco sobre qué hay en este? Claro que sí. Tenemos hoy el programa Rincones del siglo XX, que es un programa dedicado hoy en Viernes de Osu Virtual, en punto de las 8 de la noche, a compositores del siglo XX que quizá no han recibido tanta exposición, tanta atención en las programaciones de concierto como muchos de los que conocemos, pero que son indiscutiblemente compositores valiosos, atractivos, interesantes y que vale la pena compartir con el público. Tendremos música de Frank Proto, Eckhard Kopetsky, Vitaly Buyonovsky y Eugene Botza, y el concierto estará a cargo de Oscar Esqueda y Ulises Hernández y Emanuel Campos en las percusiones, Claire Helberg en el corno y José Cayetano Hernández en la trompeta. Pues, queridísimo Ariel, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus pensamientos, tus emociones, tus puntos de vista. Gracias a Maestro Beltrán por invitarnos. Gracias Lidia, gracias al queridísimo público de nuestra tan amada OSUC, y esperemos que se vuelva a repetir este tipo de eventos, ¿no? Próximamente. Claro que sí. Gracias. Y queridísimo Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad, gracias por compartir con nosotros un poco de ti, de lo que piensas, de lo que sientes. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Saludo a todos y que todo vuelva a la normalidad pronto, porque un músico sin tocar pues, es nada, es un mueble en su casa, básicamente. Bueno, Lidia, pues muchísimas gracias, queridísima Lidia. Andrés Cordero en los controles, y que tengan todos un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto. Hasta pronto. Abrazos, Pedro. Saludos. Nos vemos.